¿Qué pasa, chavales? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo fabrico un asiento cama para furgoneta camper utilizando un somier viejo. Y por si te lo estás preguntando, sí, esta cama va a estar homologada, va a pasar ITV y vamos a poder circular con ella sin ningún problema por España. Al final del vídeo te voy a explicar exactamente cómo lo voy a hacer para poder homologar todo esto y circular de forma legal. Lo primero que hice fue buscar un somier viejo de segunda mano, ya que no tenía ninguno. Una vez con el somier en mi poder, lo que hice fue medirlo e ir cortándolo en 3 pedazos exactamente iguales. Como este era de 1,80 de largo, lo corté en 3 pedazos de 60 centímetros. Era importante que el somier fuese de 1,20 de ancho porque es un tamaño bastante bueno para una furgoneta de tamaño medio en el que pongamos la cama y todavía nos vaya a quedar hueco para poder meter los muebles contra la zona de la pared. Ahora que ya tengo el somier cortado en 3 pedazos, tengo que hacerle un refuerzo por las zonas donde está cortado para que quede el marco totalmente completo en todos los sitios. Para esto me fui a la tienda de bricolaje que tengo en mi ciudad, en mi caso es el Obramat, pero en cualquier tipo de tienda de bricolaje de este estilo vais a tener este tipo de hierros para poder terminar de hacer este tipo de trabajos. Ahora que ya le he dado todos los puntos de soldadura al somier para que esté completo por las 4 partes, le doy una mano de lija para que agarre bien la pintura y con este spray que estoy utilizando, que es especial para pintar sobre metal, que no necesita imprimación, voy a cubrir todo el somier de negro. Así ya no parece un somier viejo, sino que parece un somier nuevo. Yo he empapelado las lamas del somier, pero si quieres hacer el trabajo más fino también puedes desmontarlas. Una de las partes más delicadas del proyecto es esta que voy a empezar ahora. Es colocar las bisagras en el punto donde tocan exactamente. Estas bisagras son unas bisagras de tipo clic-clac que se suelen utilizar en sofás cama habitualmente. Es una de las partes más importantes del proyecto, así que os voy a dejar en la descripción el enlace a este tipo de bisagra. Después de tener bien presentadas las bisagras en los 2 lados de los somieres, toca hacer unas marcas y agujerear. Como siempre voy a intentar agujerear primero muy finito para que pase fácilmente el taladro y después ya con una broca más ancha iré anchando el agujero hasta hacer un agujero de 6 milímetros para poder sujetarlo todo con tornillería y tuercas de métrica 6. Recordad que nunca tienen que faltar arandelas cuando hagamos este tipo de sujeciones. Una vez que queden perfectamente fijadas las bisagras, tendremos ya terminada la parte móvil de esta cama. Algo que ya llevaba mucho tiempo con ganas de hacer era poner un sistema de seguridad en la puerta de mi garaje. Además, en este sitio me viene de perlas porque también es donde aparco mi furgoneta y al mismo tiempo que voy a vigilar la entrada del garaje, también voy a vigilar las puertas traseras de mi furgoneta. Para esto me estoy montando una cámara de seguridad LaxiHub W2. Esta cámara simplemente tiene que tener una conexión wifi a la que se pueda conectar para tener acceso y compartir todas las imágenes y un enchufe eléctrico para que le llegue la electricidad. También tiene una pequeña batería por si hay algún corte eléctrico para que no deje de grabar en ningún momento. En el mismo momento en el que he configurado la cámara, me han empezado a llegar mensajes directamente avisándome de que está pasando gente por delante de la cámara. Vamos a darle más o menos sensibilidad para que nos avise cada vez que alguien pase por delante de nuestra cámara o en función de cómo nosotros queramos hacerlo. La cámara es totalmente configurable desde la aplicación del móvil y vamos a poder seleccionar un montón de maneras diferentes, como de que esté grabando permanentemente en la tarjeta SD o si queremos que no nos ocupe tanto los archivos, podemos poner solamente para que nos esté grabando en el momento en el que detecte movimiento. De esta manera vamos a poder estar grabando durante días y días y días, manteniendo solamente los puntos importantes cuando ha detectado movimiento. Pero si por el contrario preferimos que nos esté grabando de continuo, también vamos a poder hacerlo y en función de cómo de grande sea la tarjeta SD que le metamos, puede que te pueda guardar 24, 48, 72 horas y cuando termine de hacer esta grabación volverá a empezar y empezará a borrar lo más antiguo. Por lo tanto, siempre tendremos las últimas horas o días grabadas. Vamos a poder consultar en cualquier momento desde donde estemos por la aplicación del teléfono qué ha sucedido en cada minuto. Podemos ir a la hora, el día y el momento en el que queremos comprobar y vamos a poder ver todo lo que se ha grabado. Otra posibilidad interesante que nos da esta cámara es que podemos hacer una copia de seguridad en la nube mientras se van grabando las cosas.
Por lo tanto, como se quede sin internet o le suceda algo a la cámara, siempre va a quedar en un servidor grabado todo lo que ha pasado hasta ese momento. Como siempre, os dejaré el enlace a la cámara en la descripción. Ahora empieza una de las partes más complicadas del proyecto. Tengo que ponerme con todos los cortes del chasis de la cama. Si tienes pensado hacerte un proyecto de este tipo, te recomiendo que lo hagas perfectamente en un dibujo y vayas poniendo todas las medidas de cada uno de los hierros que vas a tener que cortar. Si has tomado bien las medidas del hueco que tienes en la furgoneta y has hecho un buen dibujo, te has asegurado de que todas las medidas sean las que tienen que ser, es el momento de ponerte a soldar los hierros y hacer la estructura que hayas dibujado. La estructura que yo he diseñado es como una especie de cubo. Esta estructura va a ser la encargada de sujetarse al suelo de la furgoneta y por la parte de encima es por donde va a correr el somier hacia adelante y hacia atrás, y a su vez va a abrirse y cerrarse como un libro. A la hora de hacer una estructura de este tipo es súper importante que vaya todo bien escuadrado a la hora de soldar. Es fácil que cuando coge temperatura y empieces a darle puntos de soldadura se vayan revirando los hierros y en lo que parecía que en un principio estaba bien soldado a escuadra se acabe torciendo y quedando mal. Así que conviene ir dándole pequeños puntos de soldadura en todos los lados que vaya a estar sujeto para que todo cuadre bien y después ya ir dándole los cordones definitivos. Para la estructura de la cama estoy utilizando el mismo grosor de tubería cuadrada de cuadradillo que está utilizando el somier. Esto es 30 x 30 y es más que suficiente para sujetar perfectamente a 2 personas durmiendo en esta cama. Como mal soldador que soy, me toca repasar todas las soldaduras para que queden lo más bonitas posibles limándolas. Lo que voy a hacer ahora va a ser colocar y soldar la parte corredera que va a ir sobre el chasis que he fabricado. Esta parte va a ser móvil y va a correr hacia adelante y hacia atrás según necesitemos que sea cama o que sea asiento. Esta parte es tan importante como la anterior que quede bien escuadrada porque si no, en el momento en el que corra para adelante y para atrás, va a encontrarse puntos de fricción y no va a correr bien. Una vez que lo tengo terminado, es importante comprobar que todo funcione correctamente antes de seguir, porque es posible que hayas hecho alguna cagada y todavía estamos a tiempo de arreglarla. Pero no, en este caso iba bien, así que lo siguiente era ir a la zona de la furgoneta para comprobar que no pegue en ningún sitio, porque también es fácil que se te vayan unos centímetros al medir y es posible que luego no te encaje bien donde querías meterlo. Quiero comprobar zonas importantes como el volado que va sobre el paso de rueda, que sea del tamaño que yo quería, y que el juego que estoy buscando, que haga la cama corriendo hacia adelante y hacia atrás, sea exactamente el que busco. Y como por el momento todo está saliendo según lo previsto, voy a ir a poner la zona del somier del clic-clac sobre el chasis que ya está fabricado. Por el momento está saliendo todo bastante bien, pero no me quiero confiar porque en cualquier momento se puede meter la zarpa en un proyecto así. Para hacer la zona móvil de la cama voy a utilizar una serie de rodamientos sujetos por encima y por debajo del tubo para que lo amordacen de forma que pueda correr hacia adelante y hacia atrás y que no hagan ningún tipo de fricción de tubo contra tubo. Así va a correr la tubería por los rodamientos. Como es súper complicado poder agujerear los 2 tornillos exactamente donde queremos para que pille perfecto por encima y por debajo del tubo, lo mejor es hacerlos un poquitín más anchos de lo que son y después darle un corte exacto a la medida que pide el tubo para que quede perfectamente amordazado por arriba y por abajo.
Así de esta forma le puedes dar un poco de ángulo y es una manera mucho más sencilla de que ajuste bien el rodamiento. Ahora ya puedes presentar el rodamiento exactamente en el punto donde va a ir soldado y le puedo dar un par de puntitos de soldadura antes de comprobar que corra bien para adelante y para atrás y de hacer la soldadura definitiva. En este caso estaba bien, pero es posible que el ángulo todavía no fuese exactamente el que querías y todavía tendrías un poco de margen para poder ponerlo bien. Hasta ahora he trabajado toda la zona delantera y la zona del asiento que va a hacer clic-clac como un libro que va a abrir y va a cerrar. Pero me falta la zona trasera. La parte trasera del asiento cama va a quedarse fija y digamos que es como si fuese una bandeja de coche. Podremos utilizarla de maletero, podremos dejar maletas, ropa o lo que queramos en la parte de atrás y por la parte de debajo del asiento también vamos a tener un buen acceso para poder meter cosas. Así que es una parte importante en la que hay que fijarse también a la hora de diseñarlo, a la hora de soldarlo y a la hora de hacer encajar y ajustar todo. Ahora otra parte importante que me falta por sujetar es la zona del somier que va a ser móvil, que hace clic-clac, contra la zona del somier que va a correr hacia adelante y hacia atrás. Así que esa parte tengo que agujerearla y ponerle, como estáis viendo, estas tuercas remachables para poder sujetar una zona con la otra con tornillería de métrica 6. Por fin hay una parte importante del proyecto que se puede ver. Ya no está solo en mi cabeza y ya estoy empezando a ver que los resultados son lo que yo me estaba esperando, porque una cosa es lo que tienes en tu cabeza y otra cosa es lo que luego en realidad sea. Pero sí, la verdad es que todo está funcionando como yo me había imaginado, así que la cosa va bien. El mecanismo del clic-clac ya está funcionando, pero la parte trasera de la cama, lo que sea la bandeja, también es importante que haga un buen ajuste con la parte delantera, porque no quiero que haga ningún tipo de escalón ni que se sienta mal cuando estés tumbado en ella. Así que es súper importante que todo encaje bien. La parte de la soldadura ya se está empezando a terminar y estos van a ser los últimos puntos de soldadura, si Dios quiere, que voy a dar en este asiento, si es que todo sale bien. Seguro que no son las soldaduras más bonitas del mundo, pero me van a hacer la función perfectamente, ya lo veréis. Esta última parte que le estoy soldando ahora es súper importante porque es donde va a ir acomodado este rodamiento de teflón por el que va a ir corriendo todo el sistema. Ahora que por fin tengo todo terminado ya, otra vez hay que ponerse a desmontar absolutamente todo para limpiarlo, desengrasarlo y una vez que esté perfectamente limpio habrá que darle una mano de pintura protectora a todo el chasis. Para desengrasar el hierro hay productos específicos, pero bueno, yo suelo utilizar normalmente KH7, Fairy, cosas por el estilo, aunque no es lo más recomendable, pero normalmente es lo que tengo a mano y mientras lo seques bien en el momento de limpiarlo no deberías de tener problema con que te salgan óxidos ni cosas por el estilo. Claro, no dejes tampoco el hierro al aire durante varios días para pintarlo. Normalmente tienes que hacer esto y pintarlo, si no es en el mismo día, como mucho al día siguiente. A la hora de elegir pintura para pintar el hierro, no es necesario que sea negro obligatoriamente, aunque es de lo que mejor queda. Lo que sí es obligatorio es que sea una pintura que sea especial para dar directamente sobre metal, para que no necesite ningún tipo de imprimación ni nada por el estilo y agarre bien, y luego no se salte cuando se arañe y cosas por el estilo. Y por fin he llegado al punto en el que ya tengo el chasis pintado, así que ya falta mucho menos para tener terminado el asiento cama. Ahora ya tenemos un buen aspecto,
totalmente pintado de negro y ya habíamos comprobado que el somier funcionaba como queríamos. Así que hay que ponerse otra vez a montarlo todo como estaba, cosa que es sencillo porque ya estaban todos los agujeros hechos y todo encaja perfectamente. Solo me quedan algunos detalles que voy a tener que ir pensando cómo solucionar, porque la verdad es que todavía no tengo pensado cómo voy a hacer la sujeción para que el asiento no se vaya hacia adelante y hacia atrás mientras no queramos que corra para adelante y para atrás. Se me ha ocurrido intentar un sistema de bloqueo que en el momento en el que el asiento, digamos que va hacia la parte de atrás, quede encajado en forma de asiento y cuando queramos que corra hacia adelante tengamos que pulsar, como en los asientos delanteros de los coches, cuando queremos hacerlo correr hacia adelante, para que se suelte el anclaje y nos permita que corra hacia adelante para poder ponerlo en formato cama. Esto lo estoy improvisando sobre la marcha, yo creo que quedará bien, por lo menos en mi cabeza suena bien, no sé luego en qué quedará, pero yo confío en que saldrá para adelante. Como esta será la barra de la que tengamos que pulsar cuando queramos que corra el asiento para adelante, voy a forrarla con este tipo de cinta aislante que es como de tela, que se suele utilizar para enfundar cables y cosas por el estilo, pero al ser tela tiene un tacto bastante agradable, así que me parece mejor idea que dejar el metal frío directamente para tocarlo. Y este es el resultado del mecanismo que yo tenía en mi cabeza. Ahora solamente falta que lo ponga en su sitio y funcione como funcionaba en mi cabeza también. Lo que sí que me ha costado ha sido encontrar un muellecito para que haga la fuerza justa y no mucha para poner en este sitio, para que tire hacia arriba y no sea demasiado fuerte a la hora en que nosotros tiremos de la palanca para empujar hacia abajo. Es una de las muchas ventajas que tiene tener síndrome de Diógenes. Como lo guardo todo, pues luego siempre tienes algo que te viene bien para cuando lo necesitas. Y el resultado no podía ser mejor. Funciona justo como yo lo había diseñado. No sé cuánto va a durar, pero por el momento ahora funciona. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, es que te está gustando. Así que dale al like y suscríbete. No me seas Paco. El sistema está funcionando tal y como yo me esperaba, así que a partir de ahora ya, una vez que está toda la parte mecánica lista, voy a darla por buena y me voy a poner con la parte de la tapicería, que no es moco de pavo. Como va a ser un asiento cama, es decir, tiene que ser cómodo para ser asiento y también para ser cama, voy a ponerle espuma de 35, la azul de toda la vida. La densidad de la espuma que seleccionemos va a ser bastante importante, porque si elegimos una espuma que sea demasiado blanda, posiblemente se va a quedar demasiado reblandecida y flácida cuando nos sentemos a comer. Y en cambio, a la hora de seleccionar una, si la ponemos demasiado dura, cuando nos tumbemos va a ser demasiado incómodo para dormir. Así que hay que buscar un término medio que sea lo suficientemente dura para que no se envejezca, porque vamos a estar muchas veces sentados ahí cargando mucho peso sobre los mismos centímetros, pero que al mismo tiempo sea suficientemente blanda para que sea cómoda a la hora de dormir. Para mí el término medio son 35. Es posible que al principio sea un poquito duro a la hora de utilizarlo como colchón,
pero es verdad que en cuanto utilicemos durante un par de meses la furgoneta con el asiento, va a ir ablandándose y es mejor que al principio sea duro y después se ablande, como unas zapatillas que las primeras veces que te las pones quizás son un poco incómodas, pero luego todo el resto de la vida de la zapatilla van a ser cómodas, que no poner una espuma que sea muy cómoda el primer día, pero que se te reblandezca rápidamente y a los 2 meses hayas pecado de haberla elegido demasiado blanda. La forma que le estoy dando al colchón es exactamente la que tiene el somier, así que estoy utilizando simplemente la forma del somier para marcar toda la espuma y cortarla con un cúter. Esto es sencillo. La parte complicada viene ahora, cuando vamos a hacer realmente el tapizado y las fundas de los asientos. Que realmente tampoco es muy complicado hacer unas fundas para unos colchones como estos. Lo que es complicado es hacerlas bien y que queden bien ajustadas. Eso sí es complicado. Le he dado la forma del colchón y le he añadido 1 centímetro de más por todo el perímetro. Ese centímetro es el que va a sobrar a la hora de coser las 2 partes que coseremos cada vez que unamos 2 cachos de tela. Este truquillo que estoy utilizando ahora es poner en cada sitio las 2 telas y marcarlas con un cortecito juntas, por si luego cuando estás cosiendo se te desajusta una tela, se va un poco más para adelante, otra un poco más para atrás, que sepas exactamente cuál es el punto correcto de cada tela donde tiene que ir puesta. Estos truquillos la verdad es que está muy bien y yo no tengo mucha idea de tapicería y todo lo que he aprendido lo he aprendido de un canal de un chaval que se llama Meca, que creo que es californiano, pero habla en castellano, así que es súper interesante, enseña cantidad de cosas de tapicería y es una persona que se lleva dedicando profesionalmente al tema de la tapicería de automóvil toda la vida. Así que es súper recomendable y os voy a dejar el link a su canal de YouTube en la descripción por si a alguien le interesa pasarse. El tema de la costura es bastante sencillo, la verdad es que no hay que hacer ninguna virguería, simplemente dar una puntada normal que vaya cosiendo tela con tela, tela con cremallera y poco a poco ir juntando todas las piezas que hemos ido cortando. A la hora de meter la funda en la espuma, es buena señal que vaya bien prietita. Eso es que el ajuste es bueno, porque como quede holgada, eso luego no queda nada bien. Con una cremallera doble por un lado y por el otro, dejo terminado y solucionado el tema de esta funda. Como la primera funda me ha salido muy bien, esta segunda voy a ponérmelo un poco más complicado a mí mismo. Será la parte del respaldo, así que es la que más visible va a ser. Quiero meterle unas puntadas entre medias para que se vean como que son diferentes piezas y quede una pequeña separación, como si fuese la separación de los pasajeros. Cuando lo veáis vais a ver a lo que me refiero. Yo creo que va a quedar bastante mejor. Se trata de hacer la misma pieza que tengo ahora, pero cortada en 5 pedazos diferentes y vuelta a coser. Así se verá un pespunte que va a quedar bastante chulo. Primero, coso de nuevo cada una de las piezas contra la otra para que se vea una separación en la tela. Y una vez que vuelvo a tener, digamos que el puzzle otra vez armado, lo que hago es meterle una pasada por cada uno de los lados de lo que estoy cosiendo primero para que se vea una línea de cosido por cada uno de los lados. Yo no tengo ni idea de costura y no sé cómo se llama, estoy seguro de que esto tiene un nombre, pero yo simplemente he cogido algo que me ha gustado y lo he intentado copiar. Como veis, es una técnica que se utiliza mucho, lo habréis visto en montones de asientos y montones de cosas cosidas. Simplemente hay una costura de lado a lado por cada uno de los lados, además de la costura central. No sé cómo se llama, pero ya estáis viendo a lo que me refiero. Queda bastante chulo. Además, por otro lado, este tipo de costura es la que llevan los asientos originales de la furgoneta, así que le da un puntito de originalidad al asiento trasero también. No me lo estoy creyendo ni yo, pero la verdad es que me ha quedado a la primera bastante decente, teniendo en cuenta que es la primera vez que hago una funda de asiento de este tipo.
El asiento ya está casi terminado. Solamente me faltan los últimos toquecitos, como por ejemplo la bandeja trasera. Tengo que cortar un pedazo de madera, en este caso es MDF, tampoco es una madera que vaya a requerir que lleve ahí mucha humedad, ni mucho peso, ni nada, y es un pedazo que tenía por el taller. Estoy recortándole la esquina porque va a encajar justo en el chasis, y entonces me gustaría que quede perfectamente ajustado lo más posible. Parece que no, pero este tipo de detallitos es lo que te acaba dando un trabajo de calidad o un trabajo de meh. En esta zona, llamámosle de bandeja de maletero, también tiene que llevar su propia espuma de colchón y tiene que tener la misma forma que lleve la tabla de la bandeja. Así que me queda ponerme con la última espuma y la última funda, que va a ser como las otras, pero todavía más sencilla. No por nada, sino porque cuantas más vas haciendo, más fácil te van saliendo las siguientes. Ya vas teniendo más horas de experiencia con ese tejido, y además, como tampoco esto de coser es una cosa que haga a diario, pues vas necesitando tiempo para ir soltándote, y cuanto más vas cosiendo, pues más fácil se te va haciendo. Ahora que ya tengo la funda terminada por fin, ya puedo ir pensando en que la bandeja trasera de alguna manera tengo que rematarla. Lo que estoy pensando es que voy a tapizarla con un tejido tipo techo de coche que tengo por aquí. Esto es muy sencillito, solamente hay que poner el pedazo de madera sobre la tela a tapizar y marcarlo con un poquito de sobrante. Luego, como lo que voy a hacer va a ser pegarlo, tampoco es que necesite ninguna finura ni nada por el estilo. Para esto está súper guay el Celopren. Este pegamento se aplica con pistola, pero es súper duro y no se reblandece con el calor. Así que en verano no te va a pasar lo típico que se te descuelgan a veces los techos de los coches viejos y ese tipo de cosas, que es porque se reblandece el pegamento del tejido. Eso sí, hay que aplicarlo con pistola y hace falta un compresor. Además que en la zona por donde se te escape el pegamento, la verdad es que mancha y es complicado de limpiar según donde se te manche. Pero bueno, teniendo un sitio adecuado para trabajar en él no hay ningún problema, y poniendo un poquito de papel para que cualquier tipo de sobra se vaya al papel y luego lo podamos tirar a la basura, con esto se soluciona bien el problema. Parece que todo encaja en su sitio. La verdad es que estaría bueno que después de haberlo hecho todo no encajase bien, pero nos queda lo más complicado, que es meterlo en la furgoneta y que encaje también allí. Por el momento estoy súper contento de cómo me ha quedado toda la tapicería, y teniendo en cuenta que es el primer asiento que hago de estos, estoy bastante orgulloso. Seguramente vayas a encontrar por ahí asientos hechos por profesionales que hayan quedado mejor, más bonitos, mejor ajustados, pero ya te digo que con más ilusión que este no lo ha hecho nadie. Ya solo me queda terminar de fijar la zona del maletero, y eso vamos a hacerlo ahora que ya está el asiento metido dentro de la furgoneta en su sitio, y lo voy a ajustar perfectamente para que encaje con todo el chasis, que es como a mí me gusta. Voy a ponerle tuercas remachables para poder atornillar bien la zona de la bandeja,
Y si en un momento dado hay que sacar el asiento, pues primero desmontaré la zona de la bandeja con esta maderita y así ya luego puedo sacar el resto del asiento. Claro que mi recomendación es que comprobéis que esta parte, igual que todo lo demás, encaja bien, por ejemplo, antes de tapizarlo. No vaya a ser que haya que cortarle algún milímetro de más por un lado o por otro. Y ahora que ya está todo encajado en su sitio, voy a ir anclándolo a la madera del suelo. Sí, como lo estáis escuchando, no hay que hacer ningún anclaje especial al chasis ni nada por el estilo. Este asiento va a estar homologado como asiento cama para poder utilizarse en parado. No va a haber ningún problema en homologarlo de esta manera. Si os habéis fijado, no tiene cinturones de seguridad y tampoco importa porque no lo vamos a homologar como un asiento para pasajeros. Para poder hacer esto necesitaría tener un montón de certificados, crash tests y cantidad de cosas que este no tiene. Pero lo que sí nos permite la ley es decir, hey, yo no voy a llevar pasajeros, así que no quiero que me pongas más plazas de viaje, pero sí quiero poder llevar este asiento y pasar ITV con él. Y eso en España está permitido, así que a partir de ahora ya lo sabéis. Podéis haceros un asiento cama totalmente artesanal siempre y cuando no queráis añadir más plazas de viaje.